Listo, muy buenas tardes tengan todas y todos, es un gusto saludarles. Hoy vamos a tener una plática, espero que sea muy interesante para ustedes y sobre todo porque tiene que ver con el ámbito del sistema probatorio. Así que pues me va a dar mucho gusto poder platicar algunas ideas sobre cómo reconstruir un adecuado sistema probatorio para los temas que más nos importan en defensa de la democracia representativa. Agradezco nuevamente al equipo de tecnologías educativas y a todo el equipo de la Escuela Judicial que ha hecho posible que pudiéramos tener la celebración de este módulo. Hoy es la conferencia final sobre todo lo que hemos platicado a través de las distintas jornadas y con los profes que muy gentilmente de la Escuela Judicial han tenido a bien impartir sus cátedras. Por supuesto, también desde aquí un cariñoso y muy afectuoso saludo a la directora de la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba, igualmente al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, al magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, y todo el equipo de magistrados y magistradas que integran Sala Superior y Salas Regionales. También, por supuesto, agradezco a todos ustedes que gentilmente nos han acompañado en este módulo y que ya se incorporaron a la plataforma y que también han encendido también sus cámaras para tener este diálogo final. Eder Enríquez, Luis Fernando Delgado Trejo, Abel Vargas, César Galindo Escudero y bueno, por aquí también tengo a Yareli Galván y Julio César Estrada. Y bueno, y a los que más adelante se vayan incorporando en esta plataforma. Es importante, hablar de por qué va este tema de la reconstrucción del sistema probatorio. La primera pregunta que tendríamos que hacer es, ¿habría que reconstruir algo? ¿O qué acaso con lo que tenemos no es suficiente? ¿O cuál sería el modelo adecuado que deberíamos de tomar en consideración si ponderamos, por un lado, la posibilidad de acceder a la justicia y por otro lado, saber que el derecho es un instrumento justamente para poder acceder a la justicia. Y no solamente se trata de que la justicia sea el derecho, porque habrá normas que seguramente no van, digamos, en las mismas directrices que van los principios y valores constitucionales, pero que deben de aplicarse. Lo mismo pasa cuando hablamos de la ética de las virtudes de quien ejerce la función de valorar las pruebas y tomar decisiones. Platicamos también de la ética, digamos, de las virtudes respecto de la función del juez, no solamente de la persona en sí mismo, sino la función del juez. Y también hemos abordado un poco de la ética de las virtudes del contenido de la sentencia, es decir, la decisión final. Así que vemos que hay tres categorías de virtudes o de características que nos acercan un poco más a este concepto de la justicia social, de la justicia integral, o bien también de la democracia social, de la democracia también paritaria. Vamos a tratar de llevar a cabo un par de reflexiones y buscaremos la posibilidad de que podamos retroalimentarla con sus opiniones, con sus inquietudes. Así que bueno, pues si no tienen si no hay mayor inconveniente, bueno, pues iniciamos entonces esta charla final del módulo de valoración probatoria. Decíamos entonces que primero que nada, hablar de la construcción del sistema probatorio nos recuerda tres elementos o tres escuelas, tres momentos muy importantes del sistema probatorio. Uno, en el que los jueces de manera libre podían determinar el valor de las pruebas. Y esto, bueno, podría ser que, podría ser que había personas que tenían una gran capacidad en la retórica, en el discurso, y podían prácticamente convencer. Por eso es que muchas personas creen que argumentar implica convencer a otro de algo para que tome ciertas decisiones. Estos jueces que interpretaban las normas y que a su vez valoraban los elementos que obraban en el expediente o que eran presentados, tenían esta gran capacidad, esta gran apertura para poder decidir sobre los temas a partir de esta libre apreciación
de la prueba. ¿Cuál es el sistema actual que maneja este sistema? ¿Cuál es, digamos, el campo del derecho o el país, la justicia de qué país es la que normalmente vemos que se actúa a través de la libre apreciación probatoria? ¿Alguien sabe? Luis Fernando, Abel, César. Decíamos que tradicionalmente ese es el sistema y después fue cambiando, después el sistema tasado y ahora un sistema mixto. Sin embargo, ¿dónde podemos ver una característica esencial, ¿no? ¿De qué sistema jurídico? Donde el que toma la decisión tiene justamente esa posibilidad de apreciar la prueba a su libre albedrío, sin reglas. ¿Recuerdan que apenas fue gran noticia que un exfuncionario de seguridad pública iba a ser juzgado o fue sometido a un juicio en otro país? Un funcionario, exfuncionario de México, que lo vinculaban con el cártel de las drogas. César, ¿te acuerdas quién? ¿Genaro García Luna? Correcto, Luis Fernando, Genaro García Luna. ¿Y dónde fue, en qué país fue sometido a la justicia? Nueva York, Estados Unidos. En Estados Unidos. El sistema judicial norteamericano, el sistema de impartición de justicia, funciona a través de qué modelo. ¿Se acuerdan? Pues del jurado popular. Tenemos un jurado popular y aparte un juez. Así que quien valora las pruebas no es el juez, ¿de acuerdo? Quien valora los elementos de prueba es la gente. Son escogidos a partir de una serie de, pues, de circunstancias, de elementos, de factores, las personas que pueden formar parte del jurado, de ese jurado popular. Y como ustedes saben y han visto seguramente en muchas series, hay posibilidad de objetar a ese jurado, ¿no? Les dan un número determinado, un porcentaje determinado para que las partes lo objeten sin causa alguna, simplemente no me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta y se va. Y tienen un porcentaje. Y los otros casos en los que pueden cuestionar la parcialidad, para la imparcialidad o independencia del jurado, bueno, pues tendrían que explicar, que tendrían que justificar las razones por las cuales el juez pueda rechazarlos. Pero como ustedes saben, esos ciudadanos no son expertos en leyes, tienen cualquier profesión, ¿no? Y por lo tanto, no están obligados a tener un conocimiento preciso ni de las normas, ni una instrucción para la valoración probatoria. Así que, conforme a su leal saber y entender, le dan valor a las pruebas. Y en este caso, recuerdan que la defensa de García Luna decía que no había elementos objetivos de prueba. ¿Se acuerdan que eso era más o menos lo que decían los medios de comunicación? Que no había elementos idóneos para probar esta cercanía o que recibió dinero, que formaba parte de este grupo, tenía estas conexiones. Bueno, pues en un modelo de justicia diferente, como el de prueba tasada, es evidente que García Luna hubiera estado libre, si es que efectivamente no había pruebas como tal. Pero como la valoración probatoria aquí es libre, no está sujeta a ninguna regla, sino al leal saber y entender de las personas, a la percepción de las cosas de las personas, es decir, como un poco a la justicia de las personas, a tal grado que podría decir, crucifíquenlo, ¿no? Y todo el pueblo, ¿no? Erigido en jurado popular, diría, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque su valoración probatoria pertenece a un sistema de plena libertad, ¿de acuerdo? Ahora, esta libertad no implica un exceso o un libertinaje, evidentemente no podríamos caer en ese punto, sino que el juez de la causa tendría que orientar a el jurado para decirle, mire, esta es una prueba ilícita,
por favor, descártela de su mente. No puede influir de ninguna manera. Esto es como si no hubiera presentado y yo voy a estar pendiente y voy a hacer lo necesario para que no contamine su decisión este tipo de prueba que no debió haberse presentado en el juicio y es desechado, ¿no? Entonces, digamos que este juez va más o menos orientando un poco el conjunto de reglas en el derecho que deben de imperar, seguramente con algunos precedentes y sobre todo proteger la imparcialidad y objetividad del jurado. Así que pareciera que tampoco pueden tener comunicación, no pueden leer prensa, no pueden ver YouTube, no pueden ver muchas cosas que, digamos, que afecte justamente las características esenciales o esa ética de la virtud de la persona y ética de la virtud del cargo de, digamos, de jurado popular. ¿Queda claro hasta aquí cuál es este sistema de libre apreciación de la prueba? Muy bien. Bueno, después tenemos el sistema de prueba tasado. Este en México nos lo vino a sustituir el anterior de la libertad probatoria y este sistema de prueba tasado, digamos, fue el que reinó, con el que nuestros profesores estudiaron y luego nos enseñaron a nosotros el derecho. Es decir, que todavía encontramos en muchos abogados, en muchas autoridades, estas características de enseñanza o de aprendizaje de un sistema en el cual la ley te da los estándares o los números, los elementos objetivos para poder decir, tengo que creer en esta historia o no puedo creer en esta historia. Así que habrá elementos probatorios que tengan una característica cuyo valor sea ínfimo, de a centavito. Entonces, si quieren llenar esta botella, ¿no? Pues imagínense cuántos centavitos tendrá que tener esta botella, lo cual implica que para poder tener una convicción plena de la historia que se está construyendo, yo debo de tener la botella casi llena. Así que imagínense cuántos elementos probatorios de a centavito, ¿no? De valor pequeñito tendría yo que tener en un expediente para que el juez diga, híjole, pues creo que sí o creo que no. ¿Por qué? Porque está medio lleno o medio vacío. Como esa frase, pues que todo depende también de la óptica del juez, ¿no? Hablar entonces de este sistema de tasado de la prueba implica delegarle al legislador los valores que se le tiene que dar a un documento expedido por una autoridad. Y entonces ya de entrada le asigna un valor probatorio pleno. A las confesionales les otorgaba un valor probatorio pleno. Por eso es que la confesional mucho tiempo fue la prueba reina en materia penal. Y por eso se necesitaba que hubiera una confesión del supuesto delincuente. Y luego por eso nos encontramos que el conejito estaba en la cárcel, a pesar de que todas las pruebas indicaban que quien había cometido el ilícito era un elefante. Pero como había una declaración jurada por parte del conejito, donde decía que él se disfrazó de elefante, ¿no? Pues entonces el conejito tenía que pagar. ¿Y cuántas personas no estuvieron en la cárcel por una declaración arrancada mediante la tortura? Por ejemplo, en las famosas casas de arraigo, ¿no? Donde se llevaban a las personas sujetas a una investigación y casualmente de ahí todos salían con una confesión. Bueno, pues la prueba confesional efectivamente fue, como decíamos, la prueba reina en materia penal y gracias a eso también se cometieron, que tuvo cosas buenas, pero se cometieron también muchas injusticias y muchos excesos por este tipo de pruebas. Yo no sé si en el caso, por ejemplo, de Aburto, ¿se acuerdan de ese personaje que dicen que asesinó a un candidato a la presidencia de la República, ¿no? Mario Aburto, si mal no recuerdo su nombre. Bueno, ¿qué se tiene? Una declaración, una confesión y sigue en la cárcel, entre otras cosas, pero por esa confesión. Hay una película muy interesante que vi hace tiempo, donde pasaban muchos datos verídicos de lo que pasó alrededor de la investigación, por ejemplo, del asesinato de Colosio.
como que al día siguiente se limpió la calle, ¿no? Con jabón, con chorros de agua, y a los pocos días, por no decir horas, llegaron maquinaria para transformar esa plazuelita en un jardín. Entonces levantaron el piso, metieron cemento, pasto, árboles, bancas, es decir, destruyeron la posible cadena de custodia de alguna información que pudiera ser vital. Empezaron a generarse algunos homicidios de los policías. Es correcto, Luis Fernando. Literalmente limpiaron la escena del crimen. Y después, por ejemplo, algunos policías municipales, pues de pronto que empezaban a indagar algunas cosas adicionales, pues terminaron asesinados, casualmente, ¿no? Por ejemplo, la doctora que dijo que tenía 2 disparos, ¿no? Cuando en el hospital que dijo, la que salió ahí, ¿qué creen que le pasó? Murió por causas inexplicables. De verdad, esto es de película, de estas, de dramas importantes hollywoodienses, ¿no? Como dices, no puede ser que todo un sistema y todo un estado y todo un aparato haya estado pues para justamente cometer este ilícito como tal. Bueno, pues veamos entonces cómo casos de este tipo a través de el sistema de prueba tasada, pues era la prueba reina. Y esto implicaba que necesitabas tener un excelente cúmulo probatorio, o sea, por número, por variedad de pruebas, para más o menos nivelar una confesional. Y así se le asignaba el valor. Y aún así, cuando tenías, por ejemplo, documentos importantes, declaraciones de testigos, pues, por ejemplo, en materia laboral se decía que no podían ser testigos los parientes consanguíneos, ¿no? ¿Por qué? Porque había una clara muestra de interés. Bueno, pues, o sea, a ver, si mi hermana vio o sea, no va a inventar, ¿no? Bueno, y si inventa, pues seguramente tendrá una sanción. Pero no la puedo llamar a juicio. ¿Por qué no? Porque las reglas de tasación prohíben o le dan un valor 0 a la declaración de mi familiar, a la declaración de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis hijos, valor 0 en la prueba. Si fuera un sistema de libre apreciación de la prueba, pues sería muy posible que pudieran recibir los testimonios de familiares, por ejemplo, de aquellos que vieron cómo sufrió violencia intrafamiliar. ¿Quién más podría verlo? Pues evidentemente las personas que estaban allá adentro, que es la familia. Y el avance hacia un tercer sistema, que es, digamos, hacia donde nos estamos empezando a conectar con la reconstrucción del sistema probatorio, nos habla de este sistema mixto. Es decir, por un lado tengo el sistema, la base del sistema tasado, donde el propio legislador ya nos determina el valor de cada elemento de prueba, de las documentales, testimoniales, confesionales, las pruebas técnicas, las periciales, etcétera. Ya nos da un valor determinado. Pero como dijimos que es un sistema mixto, entonces parece que entra la libre apreciación de la prueba, pero este no recibe ese nombre. El nombre que recibe tiene que ver más con la justificación del valor que le da el juez a la prueba y se conoce con el nombre de la sana crítica, es decir, las razones, el conjunto de razones que tiene que esbozar, que tiene que decir un juez para considerar por qué una prueba que vale este tamañito, que vale un centavito, ahora resulta que vale prácticamente toda la botella. Esto es, puede construir o reconstruir el sistema a partir de un juicio de razones que justifiquen el por qué una fotocopia simple puede llegar a tener valor probatorio pleno. ¿Por qué el conjunto de indicios, digamos, sumado a ciertas presunciones de derecho, por ejemplo, harían prueba plena? ¿Y qué se necesitaría para destruir justamente este grado de convencimiento del juez? Porque lo que ya dijimos es que una cosa es tratar de demostrar pequeñas franjas de la realidad
a partir de estos elementos de prueba. Y otra muy distinta es la historia que se construye sobre estas franjas de realidad. Es decir, la creencia o certeza de que hay un fraude electoral, de que hay un homicidio, que hay una conducta irregular que tiende a generar tales y cuales consecuencias, como por ejemplo que la conducta de cierto partido en realidad buscaba disminuir las responsabilidades o las obligaciones que tiene en materia de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, pues ese es un tema. O bien que fue una omisión, bueno, pues esa es otra historia. O es omisión o es un dolo, que es un plan con maña, ¿no? Como diríamos. ¿Cómo puedo determinar cuál de estas dos historias es la correcta? Si ambas parten o se sustentan en las mismas fracciones o pedacitos de realidad y cada uno con sus respectivas pruebas. ¿Se acuerdan, Abel, que platicamos este tema que es muy importante dejarlo claro? Que la complejidad que tiene el juez no es darle un valor a la prueba, sino es darle credibilidad a la historia que se construye sobre las pruebas. ¿Sí te acuerdas de esto, Abel? Sí, doctor. Perfecto. Sí recuerdo bien perfectamente que ese es lo que tiene que hacer el juez, o es lo que hace el juez, ¿no? A partir de esos medios de prueba o de esas pruebas, va a reconstruir un hecho o va a construir un hecho en la cual va a tener que tomar la decisión al momento de dictar la sentencia. Es correcto. Y así pusimos varios ejemplos, pero entre los que más me acuerdo era del ciudadano que está pagando dinero afuera de una casilla a 5 colegas. Y los hechos están probados, esos que les platico. La ropa del personaje, el número de casilla, las personas, lo que saca de su chamarra, que aparecen sobres y que adentro de los sobres aparentemente es dinero. Son los mismos hechos, pero hay dos historias. Unos que piden que se anule la votación en esa casilla por compra del voto, y otros que dicen que no, que se trataba nada más de un pago de una apuesta por un partido de fútbol y que ella había quedado de verse con sus colegas para pagarles esa apuesta. Digo, si habrá otro tipo de investigación, por ejemplo, pues decir, a ver, ¿de dónde sacaste el dinero? A ver, enséñame la cuenta, lo que ustedes quieran. Pero por lo pronto, hasta ahorita, con esos hechos se construyeron dos historias. Lo importante para el juez es cómo establece un grado de convicción objetiva. O sea, cómo establezco reglas para que la gente sepa en qué punto yo digo si lo creo o no lo creo. Porque entonces hablamos otra vez del problema de la subjetividad. ¿De qué dependerá de que ese juez sí considere que es cierta la historia? Bueno, pues dependerá de mis ataduras, de mis fantasmas, de telarañas, de mi niñez, de mi contexto social, de mis máximas, de la experiencia que yo he ido adquiriendo con mi vida y que me doy cuenta que un hombre de 50 años que está en un jardín de niños, en un kinder, seguramente busca hacer algo malo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tengo alguna idea preconstituida sobre ciertos temas de la vida, por ejemplo. Entonces, esa es la parte relevante para los jueces. Y además de relevante, es una asignatura pendiente para los académicos y los filósofos del derecho para poder ver cómo podemos establecer un conjunto de reglas más o menos objetivo para que la gente sepa que cuando llegas a este punto, el juez va a decir que fue o no fue el tema de la historia. Hay varias universidades, tanto en Italia como en España. Hay un autor, por ejemplo, que de apellido se llama Jordi Ferrer, seguramente lo han escuchado por ahí. Él maneja todos estos temas de la valoración probatoria y pone este énfasis en el grado de convicción del juez. ¿Cómo construyo yo una historia cierta y creíble? Y cómo argumento, además, cómo le justifico a César
que estoy creyendo la historia de Luis Fernando y no la de Abel, por ejemplo, ¿no? Entonces se me va a decir, a ver, Rubén, por Dios, pero no estás viendo, te está llevando al baile. Y no, bueno, pues yo tengo que construir mis argumentos para poder decir por qué sí y en qué puntos estoy dándole la razón o por qué le doy la razón a Luis Fernando. Así que bueno, ese es uno de los temas importantes que todavía se tiene que trabajar y que se debe reconstruir. Me dirán, oiga, pero esto no se sabía antes. La verdad es que no. No se sabía que esto pasaba por la mente, simplemente se decía, pues es que el valor de la prueba es que es una documental pública y me vale. Oye, pero no te da oportunidad de echarle un ojito. No. Oye, pero ya viste que el instrumento notarial, bueno, pues estás atacando la falta de firma, la falta de forma del instrumento notarial, o porque quien lo firmó no era notario. No, pues entonces no hay manera de que yo le eche un ojito y que replantee o que analice de nueva cuenta la prueba. Entonces, o por ejemplo, si teníamos las pruebas del fraude a través de fotografías, pues ¿qué decía el tribunal? Me apena mucho, joven, pero ¿qué cree? Sus fotografías son pruebas técnicas. Las pruebas técnicas, según el artículo tal de la ley de medios, tienen un valor probatorio de mera incidencia, incidental, pequeñito. Y lo que cada prueba acredita es que hay una persona vestida con camisa azul y que tiene un micrófono aquí. La siguiente fotografía se ve un coche rojo, ¿no? La siguiente fotografía se ve que esa persona de la camisa azul está junto al coche rojo. La siguiente fotografía ya no se ve el coche rojo, ¿no? ¿En dónde está? ¿Quién sabe? ¿En qué país del mundo? Ni idea. ¿Qué día? No tengo idea. Y entonces el tribunal dijo, es muy importante que cuando ofrezca las pruebas técnicas, recurras a algo muy sencillo, a las interrogaciones qué, cuándo, cómo y dónde, ¿no? Es decir, son circunstancias de modo, tiempo, lugar o persona, pues más o menos para ir construyendo un argumento. Y aún así, si dices, es que mira, el que está de camisa azul se llama Rubén Becerra. ¿Y cómo voy a comprobar que se llama Rubén Becerra? ¿No? O sea, pues algo que tuviera aquí una playera, ¿no? Pero si tengo una playera que aquí diga Diego Armando Maradona, ¿no? O el Canelo, pues no va a decir, mira, él es el Canelo, ¿verdad? Porque tiene una playera que diga el Canelo. Entonces, ¿cómo puedo probar con un elemento tan pequeñísimo que solamente podría llegar a probar que hay una persona vestida de azul, con un nombre, con una acción, una conducta, una omisión, con un lugar y una fecha? Pues esa prueba necesitaría otro conjunto de pruebas. ¿Como cuáles? Pues como el video, como una declaración y sobre todo, ¿cómo vinculo una prueba con otra? Mientras más cercana está la construcción, la unión de estas pruebas, puedo más o menos construir la historia. Así que el tribunal lo que tiene que hacer es hacer una valoración individual y una valoración colectiva de la prueba. Individual, detallando todos los elementos y lo máximo que podría probarnos de un hecho. Pero tendría que hacer un análisis vinculado, o como se dice, adminiculado de todas las pruebas. Y ahí la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué sistema ocupamos, César? Ahorita regreso contigo. Adelante, Yareli. Gracias. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. Maestro, pues atendiendo a la teoría de Jordi, habla sobre una tradición prácticamente racionalista. Y recuerdo que en la plática se trató el tema de que existía una vinculación entre la verdad y los hechos. Entonces, tendría que existir un vínculo que llevara a los hechos a la verdad, es decir, la prueba. Y este análisis se utilizaba obviamente a partir de un ejercicio racional
para poder dar o llegar a la conclusión de que el hecho fuera, o más bien para que se pudiera constituir la formación de una decisión, si es verdad o es mentira el hecho, ¿no? Ujú. Obviamente, partiendo a esta teoría, yo creo que en esta parte se tiene que realizar un ejercicio más epistemológico Ujú. sobre la valoración de la prueba, lo cual, pues en la actualidad a lo mejor pudiéramos concluir de que el uso de los sistemas de valoración de la prueba son mixtos, y no propiamente se dan en uno solo de los sistemas de valoración de probatorio. Ok, muy bien, Yareli, muchas gracias, muy interesantes los temas. Ahorita voy a tocar algunos puntos relacionados con ello. César, volvemos a la pregunta. Tenemos dos actuaciones por parte del tribunal o dos estudios. Uno es el valor probatorio de cada uno de los elementos que obran en el expediente, que utilizamos el sistema mixto a partir del tasado y después con la sana crítica. Pero después, cuando hacemos una valoración de todos los elementos que hay en el expediente, es decir, como un análisis del contexto, más los elementos del expediente, ¿qué tipo de sistema probatorio de los tres que hemos analizado crees que debiera ser el más óptimo? Sí, maestro, para mí, tomando en consideración la prueba tasada, la sana crítica o la valoración libre de la prueba, para mí, en mi experiencia, considero que el punto central o punto medio es la sana crítica, ¿no? Te permite, obviamente, analizar a profundidad una prueba, reflexionar sobre la prueba, sus características, sobre su autenticidad o la veracidad de los hechos de que está inserta dentro de las pruebas o lo Vamos a que se poner puede un obtener, ¿no? ejercicio. Vamos a poner un ejercicio, César, a ver si podemos diseccionar un poco más el tema. ¿Te parece? Va. Imagínate que estamos hablando de la elección de Michoacán. Elección de presidente municipal o gobernador, a que te guste. Y los elementos probatorios que hay en el expediente están relacionados seguramente con alteraciones de algunas actas, pero esas actas no son suficientes para acreditar el elemento determinante. ¿Te acuerdas también que platicamos que es como la última etapa para superar, y que debe superarse y llegar a la nulidad? Y tenemos recortes de periódicos, links en, ¿cómo se dice? De internet, o de páginas de internet que nos hablan, Hipervínculos. hipervínculos, gracias, que nos hablan de la participación del crimen organizado en las elecciones. Si utilizamos la prueba tasada, ¿cuál sería el análisis que haríamos? ¿Cuál sería el resultado de tu análisis? Solo con prueba tasada, César. Bueno, tendría solamente, en cuanto a la elaboración de la prueba, puros datos, puros indicios, ¿no? Puros indicios, es decir, moneditas que no llenan esta botella, ¿estamos? Y por lo tanto, no diríamos que es falso, simplemente que no acreditas. ¿Se acredita o no se acredita? No es que sea verdadero o falso. Entonces, en este caso, pues faltan muchos elementos para poder decir que el crimen organizado operó en las elecciones, ¿de acuerdo? Entonces, en el análisis individual, así estamos. Ahora, dejamos ese análisis individual y pasamos a la adminiculación de todas las pruebas. Es decir, como ver un rompecabezas armado. Ya no solamente ves las piezas individuales en el escritorio, ya está todo armado y ves una gran figura, ¿no? Como estos collages que son preciosos, que cada pequeñísima parte, digamos, de la gran imagen, a lo mejor es gente caminando, ¿no? Un niño corriendo con un globo, etcétera, y todas juntas, ¿no? Nos presentan el retrato de Einstein, por ejemplo, ¿no? Es un análisis del conjunto, donde adminiculo cada ficha del rompecabezas y me da una gran imagen que solita la ficha no me daba, ¿sabes?
Ahora, ese sistema, digamos, en este tipo de actuación, ¿cuál es el mejor sistema que utilizamos? Porque ya vimos que el otro de prueba tasada no caminamos. Si utilizamos el sistema mixto, es decir, el tasado más la sana crítica, pues podríamos decir que las pruebas de Internet tienen más valor en todo caso, ¿no? Por estas y estas razones, porque en número son muchas, en variedad o naturaleza de la prueba, pues son también muchas, no solamente es un periódico, son distintos tipos de editoriales, son distintos tipos de prueba, no solamente es periódico, también fue una grabación de radio, ¿no? Otros fueron en Internet, otros unos videos en YouTube, o sea, hay una variedad, ¿de acuerdo? Pero en el análisis digamos, en este análisis, no me puedo quedar con la prueba tasada, ya no me sirve, y aquí puedo utilizar este sistema de mixto en el que incluyo la sana crítica. Es decir, la sana crítica lo que implicaría, César, es que yo le reasigne un valor diferente a la prueba. Sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, tal vez una prueba una prueba técnica, una copia simple, te dé solamente algún valor indiciario, ¿no? Para probar Sí. un hecho. Pero la sana crítica, por ejemplo, cuando uno lee las jurisprudencias o las tesis aisladas respecto del valor probatorio de elementos como una copia simple, pues te dicen debe estar manipulada con otros elementos, ¿no? De prueba, que en conjunto, pues, generen esa, La convicción, la creencia. exactamente, pues sí, la convicción de lo que se argumenta o se expone, ¿no? Para que precisamente ese medio probatorio sea prueba de lo que se está diciendo. Y la sana crítica me parece ahí interesante porque le da al juez sí, una libertad para que pueda apreciar críticamente esa prueba, no dar por hecho de que porque está contenida en un soporte, o no sé, una copia escaneada, no pueda tener un valor probatorio más allá del que la prueba tasada puede asignarle, Claro, ¿no? pero por ejemplo, vamos a ver los contenidos de estas pruebas. ¿Qué podrían decir? Un periodista dijo que el crimen organizado estuvo atacando tales y cuales municipios. Otro periodista dijo que la gente no fue a votar por temor al crimen organizado porque salió un video ahí en YouTube. Otros dijo que una declaración de un presidente de casilla dijo que estaban muy preocupados porque había como signos inequívocos de que las camionetas que estaban circulando eran del crimen organizado. ¿Eso acredita que el crimen organizado influyó en las elecciones? Para mí, conforme a estos sistemas, César. Para mí, no, porque No. la sana crítica también tiene que probar, o sea, no es como la valoración libre, ¿no? Que en ese sentido, ese tal vez sí nos sirva para nosotros, ¿no? Porque ahí no tienes que probar nada. Bueno, digamos, es una percepción diferente. Ajá. Ahora, ¿qué te parece que yo te digo? Lo mismo que pasó en Michoacán, César, pasó, por ejemplo, en la Ciudad de México. Uh-huh. ¿Tú crees que o sea, digamos, en este comparativo, ¿tú crees que hayas más posibilidades de anularla en Michoacán que en la Ciudad de México? ¿O que en Tamaulipas, por ejemplo, que en Mérida, Yucatán? Yo creo que en cuanto es que son hechos que se dan dentro de las elecciones, ¿no? Sabemos que el crimen organizado penetra precisamente lo que es las elecciones, Sabemos incluso cómo.
Bueno, es que bueno, Por eso doctrina, ¿no? Doctrina, investigaciones, por eso ¿no? yo te pongo este ejemplo. Entre Reynosa, Tamaulipas y Mérida, Yucatán. Ujú. ¿Cuál crees No, que entonces, las dos tengan más posibilidad de anularse? En realidad, posibilidades. No digo que deba de anularse, posibilidades. pues si nos vamos a si podemos probar ese hecho, no, ninguna, no podíamos probar. Pero de los dos, ¿cuál crees que pudiera tener más posibilidades? Que ha de depender de Yucatán, no sé. No, a ver, Abel, ¿cuál crees de estas dos que tenga más posibilidades de anularse y por qué? Sería el de Michoacán, ¿no? ¿El de Michoacán o el O de el de Tamaulipas? Tamaulipas. ¿Por qué? ¿Por qué Porque, razón, bueno, Abel? todos es Pues, sabido de que son zonas en las cuales está muy presente el crimen organizado, ¿no? Bueno, ahora, ese es un punto bien importante. Aquí te voy a interrumpir, estimado Abel, porque es el punto que quería yo discutir con César. Es decir, estamos viendo que hay, por parte del juez, fíjense bien, el análisis de la prueba en aislado, ¿no? El análisis de la prueba como si fuera un gran rompecabezas. Y aparte, lo que nos está ahorita comentando Abel se llama análisis del contexto. Fíjense, es un tercer análisis del contexto. ¿De dónde obtenemos estas ideas de que en Tamaulipas o en Michoacán es más factible que se presente el crimen organizado y que influya en las elecciones? No tengo pruebas, pero como dicen, tampoco tengo dudas, ¿no? Bueno, el sistema, digamos, o esta valoración del contexto, ¿qué tipo de sistema probatorio ocupo? Un sistema tasado del contexto de que, pues a lo mejor datos del INEGI, datos de la percepción de la gente, lo que ustedes quieran y manden, pero eso es particularcito. Luego, que puedo darle un mayor valor a esa prueba del INEGI, pues si ya es valor probatorio pleno, que me diga cuántas personas han sufrido de la delincuencia durante o el último año o en los últimos 10 años, no significa que el día de la jornada electoral sufrieran delincuencia. Entonces vean ustedes que una tercera actitud que debe de tomar el juzgador se refiere al análisis del contexto. Y en ese análisis del contexto te permite entonces, ahora sí, Abel, tener un mayor manejo de los elementos probatorios. No es lo mismo meterlos al caso de Mérida que ponerlos en el caso de Reynosa, Tamaulipas, donde incluso la nota del día de hoy fue que una regidora fue detenida en Estados Unidos con creo que más de 40 kilos de cocaína, la regidora del ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. Adelante, Abel, perdón la interrupción, pero nada más quería yo aclarar estos tres análisis, prueba individual, prueba en conjunto como si fuera este gran rompecabezas y la prueba del análisis del contexto. ¿Ok? Adelante, Abel, por favor. Sí. Y a partir de ese análisis del contexto, se puede recurrir a la máxima de la experiencia para saber exactamente la situación que se vive en Michoacán o que se vive exactamente en Tamaulipas. No se puede comparar con la que se vive en la Ciudad de México o en la que se vive en Mérida, Yucatán. Por todo lo que usted acaba de decir, todos los días salen noticias del crimen organizado, del narcotráfico, que están más presentes, hay más violencia. Entonces, eso le da mayores elementos al juzgador de lo que él ya sabe, de lo que él entiende y de lo que él ha estudiado para poder decidir y decir, ¿no? Que realmente sí es probable que haya intervenido el crimen organizado, más probable en Michoacán que en Mérida. Claro. Incluso fíjate, Abel, por ejemplo, una elección, ¿no? Digamos, donde la campaña inició
en el atrio de una iglesia donde salió el párroco a echarle agua bendita al candidato y a su tropa, ¿no? Acompañado de músicos, de niños, de la comadre, del torito, ¿no? Y de este lado tenía unos coches para bendecir. Entonces, primero le echó agua bendita a los coches, porque hay quien le gusta, ¿no? Que vaya a bendecir su vehículo. Y dijo, oiga, padre, por ahí bendiga nuestra campaña. Sacaron fotografías, la oposición tomó datos de esas fotografías y presentaron una vez que ganó, evidentemente, el candidato. Dijo, hay utilización de símbolos religiosos que están prohibidos. ¿Y cuáles son símbolos religiosos? Bueno, pues fue en el inicio de la campaña. Salió el padre con su no sé qué bastón, con su crucifijo, con símbolos como el agua bendita, y ahí estaba el video, y dijo unas oraciones. En el análisis de la valoración, digamos, probatoria, de prueba tasada, estimado Abel, pues ya sabemos que estas pruebas técnicas y fotos y videos, pues necesitarían de más cosas como para decir de esto se influyó en las elecciones, ¿no? Sí, tenemos pruebas de que arrancó la campaña con eso, ¿no? Estamos. Y luego tenemos que en el análisis de todos los elementos probatorios, el tribunal decidió anular la elección. ¿Por qué? Pues porque consideró algo que a lo mejor no se dijo todavía, a ver, algo que todavía no teníamos muy claro, que es lo que tú justamente estás comentando ahorita al final, entre en este comparativo de Tamaulipas, Michoacán y Mérida, el análisis del contexto. Entonces veamos cómo ciertos elementos, si tú lo pones en un ambiente diferente, pues puede generar una reacción química, ¿no? Si pones ácido muriático junto con, bueno, pues puedes hacer una bomba, pero si lo pones en otro lado, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿cómo podemos analizar en términos de justicia, Abel, que se anule una elección? ¿Por qué? Pues porque le echaron agua bendita y había un montón de niños, un montón de curiosos en la iglesia. Esto significa que los símbolos religiosos cumplen, digamos, esa función tan milagrosa de que una vez que aparecen en la campaña ya lograron el objetivo del triunfo, o a lo mejor todavía nos faltaba abrevar un poco más, o nos falta hacer un análisis mayor sobre el tema, por ejemplo, de utilización de símbolos religiosos. O había, por ejemplo, alguien que repartió unos panfletos en la vía pública y estos panfletos tenían la foto del candidato. En la parte de atrás aparecía la iglesia o la catedral, la iglesia principal y algunas palabras identificadas con cierta religión o ciertas oraciones. ¿Y qué hizo el tribunal? Anuló las elecciones. Los panfletos también hicieron el milagro de que esa persona ganara las elecciones. O toda la campaña estuvo rodeada de símbolos religiosos que afectaban la voluntad de las personas. Después, ¿qué se dijo? Después transitamos en esta valoración probatoria, Abel, y estimado Luis Fernando Yareli, pasamos, por ejemplo, del análisis donde la iglesia ya no es un símbolo religioso, es un símbolo de identidad cultural. ¿No? Por ejemplo, ¿qué identifica París? La Torre Eiffel. Ok. ¿Qué identifica el municipio de Tzintzuntzan? Pues su catedral. Ok. No es un elemento religioso, no. Es una identificación cultural del pueblo. Bueno, pues está bien. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo separamos una cosa de otra? O sea, ¿cómo decir que las tortas ahogadas en Guadalajara no son comida? Es un elemento de identificación nacional, digo, de identificación estatal o regional. ¿Cómo decir que la playera del Guadalajara no se refiere a un equipo, sino es una identificación? ¿Cómo decir que la Catedral de México o la Virgen de Guadalupe
no es una imagen religiosa, sino es un signo de identidad nacional. ¿En qué momento pasas de una cosa a otra? Pues yo creo que tiene que ver también con esta especie de libertad, esta especie de análisis del contexto. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿cuál es el mejor sistema que podemos utilizar de estos tres, libre apreciación, el sistema tasado o el sistema mixto, que es la combinación de los dos con el razonamiento, en el análisis del contexto? Me parecería que en una primera aproximación o primera reflexión, el mejor sistema o el sistema que estamos utilizando es el sistema de libre apreciación de la prueba. ¿Por qué? Porque podemos establecer un contexto cultural a partir de ¿qué? De mi propia percepción. ¿Qué tanto influye un religioso en Facebook que pueda alterar la voluntad de los electores? Desde mi percepción, Rubén, yo diría ninguna. Porque en mi percepción, en mi contexto, vaya, yo no le haría clase a un sacerdote si me dijera, Rubén, vota por tal persona. Permíteme, voy a conectar mi computadora porque me está acabando la batería. Un segundo, por favor. Listo. Entonces les digo, en mi contexto, yo, o sea, no me reiría del párroco, pero, o sea, a lo mejor sí, pero después, a lo mejor sería motivo de plática con mis cuates o con mi familia, decir, ¿qué creen, no? El párroco de la iglesia me dijo, oye, Rubén, quiero hablar contigo después de misa. Y dice, sí, padre, ¿qué se ofrece? Mira, piensa tu voto. O sea, padre, de todos no me hubiera escogido a mí, ¿no? Pero ese es mi contexto, esa es mi aproximación a la percepción. Habrá quien tenga otra percepción, sobre todo cuando diga, es que, por ejemplo, los partidos políticos, si les quitamos el financiamiento público, van a buscar el financiamiento del crimen organizado o financiamiento ilegal. Y la pregunta es, ¿y es que hoy no lo hacen? Y miren que hay elementos objetivos ahí, pero ¿de dónde saco yo la idea de, es que es peligroso? ¿O de dónde saco la idea de que, los hackers van a afectar el sistema de cómputo para el voto electrónico? Desde una percepción, desde un acercamiento que no soy experto, ojo, no soy experto en fiscalización, no soy experto en redes sociales, no soy experto en informática. Y sin embargo digo que puede ser hackeado. No soy experto en seguimiento a la ingeniería financiera. Sin embargo, pienso que los partidos pueden acercarse con el crimen organizado. ¿Sí me explico un poco de dónde va este tema? Entonces, cuando hablamos de la reconstrucción del sistema probatorio en materia electoral, ya vemos que no necesariamente tenemos o podemos quedarnos con este sistema mixto que nos viene muy bien, pero ya no nos es suficiente. ¿Y cómo funcionaría, estimado Luis Fernando? Perdón, antes de pasar contigo, Yareli alzó la manita. Yareli, te escuchamos. Es que es un momento, quería opinar sobre lo de Michoacán. Adelante, por favor, Yareli. No te quedes con las ganas. No, de hecho, comparto mucho mi idea con Abel. Justamente cuando lo estaba él argumentando, yo estaba, sí, es cierto, sí, estoy de acuerdo. Entonces, comparto muchísimo lo que él dice, pero bueno, ya retomando un poquito el tema último, considero que sí se debe de ajustar un nuevo, bueno, no un nuevo, un sistema de valoración de la prueba
que pueda, a lo mejor generar una convicción en la persona juzgadora de una manera objetiva y sobre todo que vaya de la mano con el nuevo contexto social que existe pues en México, ¿no? Que estamos hablando que en el 2024 viene se pudiera decir, una nueva era en las elecciones y sobre todo pues con los nuevos mecanismos inclusive de constituir la prueba, ¿no? Entonces yo creo que existe una verdadera importancia de que se implemente un nuevo sistema de valoración de la prueba. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Yareli. La verdad es que hoy nos exige nuevos retos, la creatividad de los partidos políticos, de los operadores políticos. Ya sabes, siempre quieren ir a un lado de la ley, ¿no? Siempre quieren agarrar la lateral y no entrarle al periférico. Entonces, porque además es algo que es connatural, no debería de asustarnos. Esto es así como ¿cómo se llama las personas que les gusta mucho el dinero? ¿Cómo no son ambiciosos? ¿Cómo les llaman? Tiene un nombre así medio curioso. ¿Alguien me recuerda el nombre? Es que esto del COVID ya acabó con un par de... La avaricia, gracias, Yareli. Así como lo que el dinero representa para el avaro, la trampa representa para el político, ¿no? Es decir, se alimenta el avaro del dinero para ser avaro y el político se alimenta de la mentira y de la trampa para ser político. ¿De dónde saco esa conclusión? Pues de mi percepción de lo que conozco a los partidos, a los candidatos, ¿no? Pero esa es mi óptica y estoy casi seguro que alguien me dirá, Rubén, estás completamente equivocado, ¿no? Tú quieres ver teorías conspiracionistas todo el tiempo, ¿no? ¿Crees que los partidos entran en operación para favorecer hasta candidatos de la oposición o gobernadores que se venden, que no actúan? ¿O por qué esta percepción de que los gobernadores que tienen embajadas, pues parece que le hicieron un favor a alguien más, ¿no? Bueno, pues es una percepción ciudadana y esto nos habla del análisis del contexto. La pregunta es, ¿en todos los casos será necesario un análisis del contexto? Y yo diría, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tendríamos que evitarlo? ¿O por qué no pronunciarnos y decirnos, señores, aquí no es necesario hacer un análisis del contexto, dada estas características? Y entonces digo, bueno, pues puede que no tenga razón o que puede que no esté de acuerdo yo, pero por lo menos ya hizo un ejercicio en el sentido que lo tuvo presente. Y entonces cuando hablo, por ejemplo, o como dice Yareli, ¿por qué no establecemos un conjunto de reglas de cuándo sí debo de hacer un análisis del contexto? Por ejemplo, el caso de la nulidad de elección de Tlaquepaque, Jalisco, la Sala Superior hizo un análisis del contexto. No nos dice qué tipo de valoración probatoria utiliza, pero desde mi óptica parece que está todo medio mezclado, medio confuso y termina, desde mi óptica, insisto, lo digo con mucho respeto, parecía que se utilizaba o lo que mejor quedaba en realidad era la libre apreciación de la prueba. Así que me parece que, no lo sé, pero por lo menos estas primeras reflexiones de reconstrucción del sistema, es necesario darnos nuevos lineamientos objetivos de reglas de lo que sí hay que hacer para que los jueces lo tengan presente. Y en segundo lugar, establecer por jurisprudencia cuál es el valor o cómo se le asigna un valor al análisis del contexto y en su caso, qué elementos objetivos debo de tomar en consideración para hacer un análisis del contexto. Y entonces ahora sí tengo cada ficha que representa el rompecabezas, ya lo tengo analizada cada ficha, que es el elemento individual, junto todas las fichas y hago una gran imagen, que es la valoración probatoria en conjunto que me da una figura que yo no había visto antes. Y aparte, si coloco esa figura
en una pared, bueno, probablemente hasta puedo hacer una especie de paisaje. No sé, la verdad es que veo todos muy jóvenes, pero fíjense que por los años 80, si alguno es de mi rodada por allá, en los años 80 había unos pósters, como tipo pósters, que tenían puras figuritas así raras, como caracoles y, ¿no? Pero lo que tenías que hacer era un ejercicio ocular, más o menos hacer una especie de visco, no sé, como medio raro, no sé cómo definirlo, y te aparecían figuras en tercera dimensión. No, bueno, era una chulada, era como magia, ¿no? Entonces, de la nada, de pronto, te decía un colega, y decía, oye, ¿estás viendo los dinosaurios? Y tú, ¿cuáles, no? Porque nada más veo figuritas aisladas. Pero en el análisis del conjunto y haciendo este ejercicio mental o ocular, de pronto las figuras empezaban a cobrar, ¿no? Otra dimensión, de tercera dimensión, y se veían, por ejemplo, 3 dinosaurios, por decir algo. Bueno, pues si yo lograra tener esta imagen o este gran rompecabezas, donde siempre veo 3 dinosaurios, y lo coloco en una pared, donde a lo mejor pongo unas figuritas como si fueran unos cavernícolas en elecciones, ¿no? Bueno, pues a lo mejor el gran dinosaurio se los va a comer, ¿no? Se los va a deglutir seguramente, el partido hegemónico se va a deglutir a todos los operadores políticos de oposición. Y entonces ya tengo una nueva imagen del contexto. Ya tengo un contexto diferente, Abel, ¿no? Entonces, ya no solo hablo de las imágenes, sino hablo de la política. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los dinosaurios de la política, ¿no? Bueno, seguramente ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo con ellos. ¿De dónde sacamos esto? Del análisis del contexto. Como decir, ya saben quién, ¿no? Es un análisis del contexto. Como decir, el innombrable en la política mexicana, podemos medianamente saber a quién es. ¿Por qué? Por el análisis del contexto. La mafia del poder, el análisis del contexto. ¿Es importante o no hacer análisis del contexto? Me parece que sí, pero no necesariamente va a tener un funcionamiento real en cada asunto. Es decir, así como tengo obligación de valorar las pruebas en lo individual, las pruebas adminiculadas en su conjunto, tengo que decir que hay otro análisis, que es el análisis del contexto. Y ya decir si es necesario o no lo es, pero ya hay un razonamiento del por qué no lo es, y no simplemente una omisión, y decir, es que como si el tribunal se diera cuenta que el robo o la fraude hormiga en 5 votos por casilla no tiene un impacto, pero cuando lo sumas a nivel nacional, esos 5 votos, puede hacer diferencia en una elección muy cerrada. Pues sí, pero te dice el tribunal, fíjate que no. ¿Por qué? Porque el sistema funciona así y tienes que acreditar la nulidad en cada casilla. Y si no la acreditas, pues no camina. Y la pregunta es, por ejemplo, a ver, tienes una casilla donde el error en la suma es de 10 votos. ¿Estás de acuerdo? El error es de 10 votos. La diferencia entre el primero y segundo lugar en esa casilla fue de 300 votos. ¿Se puede anular la casilla por una diferencia de 10, por un error de 10? No, doctor. No, ¿verdad? No, porque tiene que ver por la determinancia, le dice la ley, ¿no? Exactamente. ¿Qué tanto implica o repercute en esos 10 votos en los demás votos que se tienen, ¿no? Si es en determinante, esa casilla. entonces. Es decir, una diferencia de 300 votos es muy grande contra un pequeño error, ¿no? Bueno, entonces no anulo la casilla, me parece muy bien. Pero resulta que la diferencia en el municipio, a ver, fue de 3 votos. O sea, la votación global se quedó tan cerrada que solamente hubo 3 votos de diferencia. Pero para que opere la nulidad, tengo que anular primero esa casilla.
entonces el tribunal puede decir no, no es determinante para la nulidad en esa casilla. Pero sí lo sería la nulidad, sí sería determinante para la nulidad de toda la elección. ¿Estamos? Entonces veamos ahí cómo la valoración de una prueba tiene otros impactos que a veces el tribunal o los actores no ven. ¿Por qué? Porque nos hemos encasillado que así funcionan los sistemas y no podemos voltear a ver otra cosa. Entonces, a mí digo, esto evidentemente ya ha sido superado. Desde que yo era secretario de Estudio de Cuenta ya hace muchos años, pero así operaba el tribunal y decía, no es anulable. ¿Por qué? Porque el error es pequeño. Bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan que hubo una jurisprudencia muy famosa del tribunal que le decían esta donde que se utiliza? Les digo que este COVID ya me afectó mucho. ¿Se acuerdan que en una ocasión México no fue a un mundial dentro de los muchos, ¿verdad? Porque lo sancionaron por utilizar actas falsificadas. ¿Cómo le llaman ¿cómo se llaman? Estas personas que entraron así como por documentos falsos. Se me olvida, se me fue ese adjetivo. Cachirul. Cachirul, exacto. Gracias, los cachirules. Bueno, pues la jurisprudencia de los cachirules implicaba que los integrantes de la mesa directiva de casilla, bastara con que uno no estuviera en la lista nominal, digamos, no fuera autorizado por el órgano electoral y tampoco estuviera en la lista nominal correspondiente a la sección de dicha casilla para que se considerara un cachirul. Bastaba que fuera uno. Y entonces ya era rajatabla. Y la verdad es que estuvo muy interesante porque, pues, a mí me tocó redactar ese primer criterio en el tribunal, ¿no? Cuando lo consulté con el magistrado, me dijo, ese es cachirul. Y va para atrás. Y así se fueron anulando un montonal de casillas a lo largo de la historia por el tema del cachirul. La pregunta es, ¿qué había hecho el cachirul de malo, no? O sea, ¿en qué afectaba realmente la votación? Pues a lo mejor el cachirul era el único que sabía, ¿no? cómo llevar a cabo el proceso electoral. A lo mejor el cachirul pues fue a dar un poco de tranquilidad. A lo mejor dice, no, con su sola presencia. Bueno, pues tal vez en una comunidad tan cerrada de 50 personas o de 300 personas, pues realmente todos identificamos quién es. Yo de todas las veces que he ido a votar, créanme, de todos los años que he ido a votar desde que tengo 18 años, nunca he conocido de manera previa a los funcionarios de mis casillas. ¿No? Entonces, el que esté una persona ahí o no, y luego se dijo, el que estén, se valora la prueba, y en el que estén, que falten 2 escrutadores, ya con eso se anula la votación. Y la pregunta es, ¿y qué hicieron de mal? ¿Que alguien más no pudo haber hecho más? Pues sí, el presidente y el secretario con la presencia de todos los partidos. ¿Cuál es el problema? Que no hayan llegado. O a lo mejor se fueron a echar tamal y no estuvieron en la instalación, pero sí llegaron al momento en que tenían que actuar como autoridades, que es al cierre de la casilla. Y entonces empezamos a valorar de distinta manera la prueba y ya no consideramos, César, Luis Fernando, que a rajatabla tenemos que llegar a anular. ¿Por qué? Porque se acredita el punto y ya, se acabó. Y ya no hay un conjunto de razones para entender cuándo sí, cuándo no, o por qué sí. Y la verdad es que creo que era un momento bien importante de la evolución del derecho, de la organización de los procesos electorales, donde veníamos de una tradición, digamos, en este análisis del contexto, donde votaban los muertos, donde se instalaban las casillas, donde se quería, donde llegaban asaltando con pistola en mano, casi bajándose del caballo como cuatreros, ¿no? Entonces me acuerdo de las últimas revistas del proceso que llegué a leer,
donde se ve a un cuate, no me acuerdo si incluso era en Puebla, ¿no? Con la urna y la pistola de cuatrero. Y luego ya después me dijeron, no se la estaba robando, la estaba defendiendo de otros que se la querían robar. Sobre los mismos hechos, volvemos, se construyen historias diferentes. El juez, ¿a quién le va a dar valor? ¿A quién le va a dar más valor? Al que dice que se la quería robar, o que dice, no, saqué la pistola para defender la urna. O sea, casi me envolvía yo en la bandera, que es lo mismo que mi urna, ¿no? Y morir patrióticamente defendiendo el sacrosanto voto de los ciudadanos. ¿Cómo que no? Sí, señor, ¿cómo que no? Bueno, de ahí lo que dice Jordi Ferrer. ¿Qué elementos objetivos tenemos para que el juez diga si es correcta esta o esta otra historia? Adelante, Yareli, veo que tienes tu manita levantada. Sí, lo que pasa es que hace un momento que estaba hablando de la determinancia, Sí. y la verdad es que la determinancia, yo creo que ves todo un enigma. Entonces quería pedirle, no sé si nos podría recomendar alguna lectura o algo que nos pueda ayudar a entender más, a lo mejor de una forma más sencilla o clara, cómo nosotros podemos identificar la determinancia y en su caso también probarla. Porque yo creo que el hablar de la determinancia, pues es una cuestión, quiero llamarla a lo mejor así fina, al momento de solicitar nosotros lo que es la anulación de una casilla o en su caso de la elección. Pues mira, no tengo un texto así a mano, o una referencia así a mano que te dijera, aquí está con mayor claridad, ¿no? Lo que puedes hacer. Lo que creo que vale la pena es que leas varias sentencias, y yo sé que eso te puede también llevar a una confusión. Mira, lo que yo te puedo decir como parte de esa historia del tribunal donde se construyó el concepto, porque tampoco había un concepto de determinante, digamos que eso fue materia de jurisprudencia. Digamos que lo que se quería, acuérdate que en el análisis, otra vez, el análisis del contexto, el tribunal, antes de integrarse al Poder Judicial de la Federación, se llamaba Tribunal Federal Electoral. Y digamos que sus resoluciones tenían, digamos, efectos, digamos, como de mera opinión técnica. No eran vinculantes para las partes porque existía un colegio electoral. Eran los congresos los que resolvían los conflictos postelectorales. Y aunque pasaban por medios de impugnación ante el Tribunal Federal Electoral, solamente podía emitir recomendaciones sobre determinado asunto, pero la Cámara de Diputados podía apelarlo o no. Así de feo, así de feo. O sea, tribunal, pues no parecía en realidad un tribunal. Así que a partir de 1996, con la incursión o la incrustación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación y esa primera integración de magistrados, pues trataron de hacer esto que tú llamas, Yareli, darle objetividad, darle ciertas reglas, algo que no existía, nada, y que fue arrancado de las manos del gobierno, literalmente, ¿no? De la Secretaría de Gobernación, para ser más preciso, y empezar a construir elementos objetivos. Entonces, uno de estos elementos era decir, ¿y cómo vamos a hacer en nuestra sentencia? ¿Cómo vamos a argumentar una sentencia para decir que sí se tiene que anular una elección? ¿Por qué? Porque en el análisis de contexto había grupos que quemaban casillas, grupos que no dejaban instalar casillas, bueno, había muertos, ¿no? Los pobres presidentes de casilla tenían que salir huyendo, porque les venían disparando y querían robar todo, porque las cosas así se hacían antes. Y entonces cuando se dijo, no, ya no, cuando se dio un manotazo en el escritorio, dijo, ya no puede ser ese tipo de México de cuatreros en las elecciones, pues hay que darnos reglas y respetemos esas reglas. Así que se empezaron a crear, Yareli, las mínimas reglas de sana convivencia
que evidentemente los diputados y senadores que construyeron el sistema, pues no querían someterse a las reglas, como hoy en día, ¿no? Entonces hay muchas reglas para el proceso, pero en lo que toca a los partidos, pues muy laxos ahí, ahí sí nadie se hace el harakiri. Entonces, la manera de poder determinar esta argumentación fue con la construcción de este criterio jurídico de lo determinante. Pero en aquellas épocas, Yareli, déjame que te diga, estábamos apenas descubriendo el fuego, éramos muy rupestres, o sea, nada más poníamos la carne al asador y no le echábamos condimento, cuál cervecita, cuál salecita, limoncito, nada, éramos rupestres, habíamos salido de las cavernas prácticamente. Entonces, lo que había que demostrar ahí era números. ¿Dónde estaban principalmente los datos objetivos en las actas? Entonces, digamos que el elemento determinante se construyó a partir de errores objetivos, es decir, de conductas que podías convertirlas en números. Por ejemplo, se estuvo paseando un tipo con cara de pocos amigos, con un perro de esos que te ataca y te mata, y además parecía que llevaba pistola. Se veía un bultito ahí medio sospechoso y a todos nos veía muy feo, y además gritaba, ¡viva Zapata, viva no sé qué! ¿No? ¿Cuánto tiempo estuvo el colega ahí? Pues estuvo 1 hora. Y fíjate lo que es el tribunal. Esa posible influencia indebida de esa persona, en el mejor de los casos, si yo soy muy laxo, muy generoso con el material probatorio y le diera un valor probatorio pleno a tus fotografías o a tus dichos, suponiendo sin conocer, en este ejercicio hipotético de caridad probatoria, ¿no? De benevolencia probatoria, si le diera ese valor probatorio máximo, pues diría que solamente presionó 1 hora. Y resulta que la jornada dura 8 horas. ¿Cuántos votos hubo en las 8 horas? No, pues hubo 500 votos. De los 750 posibles, por casilla hubo 500 votos. Bueno, pues entonces, si durante 8 horas hubo 500 votos, por 1 hora, ¿cuántos votos se habrán recibido? Y sacaba una regla de 3, ¿no? Entonces decía, esto por esto, entre esto, ¿no? Entonces, 800 votos, o cuánto eran, ya ni me acuerdo, bueno, el tema de la regla de 3, ¿no? Como la operación. Y entonces decía, aproximadamente fueron 127 votos los que pudieron haber afectado. Entonces, lo que tengo que hacer es un ejercicio aritmético y demostrar que el partido en segundo lugar, si le sumo yo estos 127 votos, alcanza a ser primero, o sea, rebasa el primero, sí es determinante. Y entonces de pronto, ¡pum!, estallaron las neuronas de muchos de nosotros secretarios, ¿no? Y decir, oiga, pero una pregunta, ¿cómo sabemos que esos votos irregulares no fueron para el tercer lugar? Pues no se sabe. ¿Y entonces por qué se los voy a poner en segundo lugar? Pues por eso, ¿no? Pues por eso, porque así sí demostramos un argumento, una prueba, le demostramos a los partidos que sí hay pruebas objetivas para decir, mira, estas irregularidades, probablemente, en el caso no concedido, en el ejercicio hipotético, en un mundo alterno y paralelo, es decir, creamos en esa época el multiverso, o sea, hubiéramos, ¿no? Lo hubiéramos inscrito ahí en derechos de autor, el multiverso, si extraemos las células cancerosas de ese proceso electoral y volvemos a sacudir todos los factores, si nos da un resultado diferente, pues entonces eso significa que fue determinante. Entonces se trató en realidad, Yareli, de demostrarle a los partidos con algún elemento mínimo de objetividad, pero que ya vimos que no tiene de objetividad, no tiene nada, demostrarles que eso era determinante. Y así estuvimos como
fácil 3 años, trabajando siempre con reglas de 3, con ¿cómo se llama? Con mediciones, se autorizaban algunas diligencias para mejor proveer y el secretario iba, se instalaba ahí donde fue la casilla y tomaba medidas, por ejemplo, de dónde estaba la pancarta. Y entonces esa pancarta, ¿cuántas personas podían verla? Otro, por ejemplo, el caso de una nulidad de un distrito electoral, ¿no? Que estaba conurbado con otro distrito, ¿no? O sea, eran 2 municipios y estaban aparte conurbados, entonces cada uno tenía distritos así pegados, y resulta que había una gran manta colgada en un puente, pero entonces los vehículos de acá pues pasaban y veían la manta, ¿no? Y entonces decían, hay nulidad de elección, ¿por cuántos vehículos están pasando ahí? Si todos estamos viendo la pantalla, sí, seguramente, sí. ¿Y cuántas veces repites el paso, no? Porque pasas por ese puente, están taladrando tu mente y están afectando tu libertad del sufragio. Y entonces se me ocurrió de pura casualidad, porque además yo venía trabajando para las autoridades administrativas electorales, y entonces sabía yo cosas que ni los propios magistrados sabían de cómo operaban las elecciones, ¿no? Como por ejemplo, cuando les hablé de la sábana que se pone afuera de la casilla con los resultados electorales porque no había acta. Entonces dije, déjame ver. Le pregunté, oye, resulta que todavía tiene la basura por ahí. Sí, acá la tenemos, ¿y qué pasa? Oye, pues búscame la sábana de tal casilla, la encontraron y me la mandaron, ¿no? Entonces cuando le dije al magistrado, oiga, tengo el acta. ¿Cómo? El acta. Pero si ya, aquí está el acta. Y entonces cuando le despliego la manta, la sábana, ¿y eso qué es? Dije, esto es un acta, aquí está en la firma autógrafa del presidente y secretario. ¿De veras existe eso? Y se sacó la primer jurisprudencia sobre el material de las casillas. ¿Por qué? Porque se me ocurrió a mí. La verdad es que estuvo muy divertido. Pero en este otro caso, fui a buscar los resultados electorales del distrito de Junto que nadie había impugnado. ¿Y qué creen? Los resultados eran prácticamente iguales. ¿Y esto qué significa? ¿Que en el otro no hubo una influencia indebida? Pues claro que también debería haber una influencia indebida. Y la pregunta que yo hacía, ¿y acaso el tribunal que está viendo un análisis contextual mucho más grande, no podría también anular también esa elección? No, porque no se impugnó, pero la estoy viendo. También pasaron los mismos coches para el otro lugar. No, así no opera el sistema. ¿Y por qué no puede operar mejor? Porque así no opera. Por eso, pues hagamos que opere mejor el sistema. No, así no opera. Ya saben, ¿no? Entonces, y tú eres un chamaco imberbe, hoy ya tengo barba, en esa época no. Entonces, bueno, pues ni modo, así funcionan las cosas y así debe de caminar el asunto. Y pasaron los años, Yareli, y resulta que después vinieron otras ópticas y no había ya manera de aterrizar las irregularidades en numeralia. Y entonces se habló de otro concepto, ya no en la determinancia, digamos, porque además se inventó la palabra que no existe. El elemento determinante de aritmético lo pasamos a cualitativo. ¿Y qué se dijo ahí? Pues se dijo que había una afectación a los valores y principios democráticos o constitucionales. Pues bueno, no se hablaba de la democracia, pero a los valores y principios constitucionales. ¿Y eso qué significa? Pues significó, digamos, una manera nueva de ver los procesos. Y a partir de ahí se creó, o sea, digamos, en esa línea jurisprudencial o en esa línea de criterios, inmediatamente se creó la nulidad abstracta. ¿Se acuerdan de ella, no? Justamente la que hablaba de la violación a principios constitucionales. ¿Por qué? Pues porque se utilizó la radio oficial para alentar a la población que votara a favor de un candidato. Se utilizaron los medios de prensa, se utilizó esto, se utilizó otro, y hubo otro conjunto de cosas. Y eso no podemos determinar en numeralia. Entonces se dijo, cualitativamente se está afectando la democracia y por lo tanto
se debería de anular. Ve el caso nuevamente de Tlaquepaque. Se dice que se debe anular también por el elemento cualitativo. Primero hacen un análisis del cuantitativo para decir cuántos feligreses o cuántos seguidores tenía el, ¿qué es? Cardenal emérito, sí, cardenal creo, emérito. ¿Cuántos feligreses? Pues tiene 2 millones. No, pues ya con 2 millones y la diferencia de votos era menos del 1.3% entre el primero y segundo lugar. O sea, no, eso es evidentísimo. O sea, ¿qué tendría que hacer para que no fuera determinante? Por ejemplo, que la influencia fuera del sacerdote de la religión maradoniana. Y dijeran, ¿cuántos feligreses tiene esta religión? Pues tiene 5,000. Ah, ¿esos 5,000 son suficientes para que voten y cambien el resultado? Pues yo no sé. Si a ese criterio también hubiera llegado el tribunal. O, por ejemplo, ¿podríamos tener datos de cuántos seguidores tiene la figura de la Santa Muerte? Pues yo, de la carretera, de las carreteras de México hacia Estados Unidos, había hasta altares, en distintas carreteras, altares. En estacionamientos, en Galerías Cuapa, por ejemplo, en México, hay un de la Santa Muerte y ahí está, hay con ofrendas, flores y pistolas, y son como ofrendas que ahí le ponen. ¿Cuántos seguidores? Pues seguramente tiene chorrocientos seguidores. Ah, pero esa no es religión, Yareli. Entonces la pregunta que nos damos, la pregunta reflexiva es, ¿tienes que tener un registro administrativo para ser religión o iglesia? Sí, en términos de la ley mexicana, sí. Pero entonces todo aquello que no implica ese registro, pero que tiene un símil con la religión, ¿no podría afectar de la misma manera el proceso? No, sí, podría afectar. Pero como no tiene su acreditación, pues no puedo anularla. Entonces, ¿desde cuándo un registro administrativo viene a hacer la diferencia entre si lesionas la democracia o no la lesionas? La democracia se lesiona con el registro, sin el registro administrativo en Secretaría de Gobernación. Idénticamente. ¿Por qué? Porque estás alterando o pones en riesgo la libre voluntad del electorado. Y ahora que avanzamos hacia otro estadio, Yareli, a un concepto que se llama integridad electoral, cada vez lo vamos a ver más en las resoluciones. Vean, el tribunal no es la primera vez que anula o que utiliza este argumento de la integridad electoral para demostrar cómo ciertas conductas que son dañinas, para la democracia, pero que no necesariamente tienen este concepto que nos dice Yareli de la determinancia aritmética o cualitativa, sí impactan de manera importante la democracia, aunque en el concepto de la declaratoria de validez de un proceso electoral, no son de tal trascendencia para anularlo porque no son determinantes objetiva o aritméticamente, o cualitativamente no hay pruebas, porque no hay análisis del contexto, ¿no? Entonces, no se trata de que sean falsos o verdaderos, es lo acreditas o no lo acreditas. Y otro punto importante de la reconstrucción del sistema, ya lo platicamos con la carga dinámica de la prueba. Y ya vimos que la frase del que afirma está obligado a aprobar tendría que complementarse con la de sí y solo sí tiene fácil acceso a la prueba. El que afirma está obligado a aprobar, sí y solo sí tiene fácil acceso a la prueba. Si no tienes la segunda parte, no estás obligado a aprobar. ¿Cuál, digamos, es un ejercicio práctico de esta frase? Pues cuando tú no tienes la prueba y le dices al juez, oye, ya la solicité y no me dieron el acta. ¿Requieres las autoridades? ¿Sí o no? Y el juez tendrá que requerirlas. Bueno, pues ahí está el principio de la carga dinámica de la prueba. ¿Qué pasa si esa autoridad no se la da
al tribunal, pues el tribunal le va a imponer un medio de apremio seguramente, pero si aún así no se la quiere dar, pues el tribunal puede decir, discúlpame compadre, yo no puedo resolver porque como tú quieres, porque pues no está aprobado, mientras no me den las actas, ¿yo qué voy a hacer? O el documento, pues lo lamento mucho, pues ya lo regañé, ya le puse multa, ya le mandé oficios a su superior jerárquico y yo ya no puedo hacer más. ¿Significa que yo tengo que perder por la culpa del otro? No. La carga dinámica de la prueba haría al tribunal decirle a esta autoridad, y en caso de que no me la mandes, voy a tenerla como si me lo hubieras presentado y en favor de los intereses del que la solicitó. Entonces, ya, Chihuahua, no, pues mejor se la mando. Si de todas maneras la mande o no la mande, va a ser favorable para él, pues qué tal si llegamos a michas, ¿no? Casi, casi, o sea, no todos los elementos que tú estás tomando en consideración está aprobado en ese documento, mejor te la mando. Eso se llama carga dinámica de la prueba. Una valoración de cada uno de los elementos de prueba, de cada uno, no en términos generales la pretensión, de cada elemento. Hay 10 pruebas, 10 ofrecimientos de pruebas, ok. De esos 10, solamente se presentaron 4, 6 no. De los otros 6, el juez tendría que hacer 6 valoraciones distintas para determinar si hubo un fácil acceso a la prueba. Si lo hubo, entonces pierdes el derecho de probar. Pero si tú no tuviste facilidad de acceso a la prueba, entonces el juez tiene que obligar a quien sí tiene a presentarla. Y si se hace guaje, si es una prueba relevante para tu pretensión, tendrá que decirle, y abusado, porque ya me basta con su declaración para que ahora tú tengas que probar que no hiciste lo que él dice que hiciste. Y dice, ¿y mi derecho de la presunción de inocencia qué? Pues se te respeta, compadre. Nada más que aquí hay un elemento probatorio que tú tienes que cumplir y estás vinculado en este proceso. Entonces, otro de los temas adicionales de la reconstrucción del sistema tiene que ver con la carga dinámica de la prueba. Un elemento más de todo esto que hemos platicado tiene que ver con el análisis de perspectiva. ¿Y esto qué implica? Pues implica valorar, identificar si dentro de los actores en el medio de impugnación se encuentran personas que pertenecen a un grupo que por razones políticas, culturales, sociales, de género, económicas, no pueden acceder al ejercicio de los derechos humanos como las demás personas sí lo podemos ejercer. ¿Cuáles son estas categorías sospechosas o estas categorías? El género, si eres hombre, si eres mujer, si eres trans, si eres bisexual, si eres no binario, simplemente no tiene sexo, o sea, no tiene género. Y así todas las categorías que hay sobre este tema. Si eres menor de edad o si perteneces a la tercera edad, es otra categoría. La interculturalidad, si eres afrodescendiente o perteneces a una comunidad indígena. La migración, es decir, personas que migran no pueden ejercer los derechos como nosotros los ejercemos y el Estado lo que tiene que hacer es llevar a cabo un conjunto de acciones y de programas que fortalezcan las posibilidades para que puedan ejercer esos derechos. Las personas desplazadas de su comunidad, pues son otra categoría. Y así podemos ir viendo cuáles son todas estas categorías que la propia, o la migración, que la propia Constitución o que la Declaración Americana de los Derechos Humanos o la Convención
Interamericana establece como este conjunto de categorías de personas que el Estado tiene que emitir ciertas acciones. Así que un elemento probatorio no solamente tiene que ver con las categorías de las personas, sino con lo que el Estado tuvo que hacer, las medidas que tuvo que hacer, que emprender para poder resolver esta situación e incluirlos real y efectivamente a la sociedad. Así que habrá una, digamos, una carga dinámica de la prueba en la que le exija yo al Estado que me demuestre, uno, qué ha hecho; dos, si lo que ha hecho va acorde con la Constitución, con la Convención Americana, con la Declaración Americana de Derechos Humanos o con los tratados internacionales. Todo eso establecen obligaciones para el Estado. Así que, Estado, dime qué has hecho. No, pues nada. No, bueno, pues ya saben. ¿No? Pues ya perdiste, mi querido Estado, y tengo que hacer yo ahora las funciones del Estado que no hizo para darle la posibilidad de que estas personas estén actuando, por ejemplo, como diputados o diputadas en el Congreso de la Unión. ¿A través de qué tipo de medidas? Acciones afirmativas. Así que vean que todo esto tiene que ver con la reconstrucción de los elementos probatorios. Y lo último, y lo más importante para mí, es el estándar probatorio. ¿Qué significa esto? Esto que platicábamos con Yareli. El grado de convicción que tengo para determinar que una historia la creo o no la creo. No solamente sobre hechos y pruebas, sino la historia que estoy construyendo sobre hechos y pruebas. Y eso se llama, ese elemento objetivo se llama estándar probatorio. Es argumentación jurídica sobre los hechos y sobre las pruebas, para llegar a una conclusión de si es cierta o no esa historia. No si los hechos son ciertos o no, eso es materia de otro tipo de análisis. Lo que es importante ahora es ver si este ex servidor público estuvo vinculado con el narcotráfico o no, más allá de estas pequeñas pruebitas. Y entonces creo la historia y determino si es cierta o no es cierta, si es creíble o no, con independencia del margen de duda que siempre puede existir, de un margen razonable de duda. Es decir, el margen razonable de duda es llegar del 1 al 10, es quedarme en 9, porque del 9 al 10, ese es mi pequeño margen de duda. Entonces, cuando utilizo un estándar probatorio alto, como del 9, es decir, que tengo que tener muchos elementos para poder confiar en esa historia, se llama estándar probatorio alto. Lo utilizo, por ejemplo, cuando voy a imponer una sanción, normalmente. Pero ese estándar probatorio utilizo uno flexible, es decir, disminuyo el error, el margen de error va siendo mayor, cuando existen ciertos valores y principios que hoy la sociedad le importa mucho proteger y que las reglas normales no lo hacen. ¿Como qué caso? El feminicidio. ¿Qué otro caso? La violencia política por razón de género. ¿Qué otro caso? Según mi opinión, es la nulidad de elecciones en el caso de Tlaquepaque, Jalisco, por el involucramiento de un ministro de culto religioso. Se ocupa un estándar probatorio flexible cuando voy a analizar la posible violación a un derecho humano. Y lo que hemos platicado, que lo que está de fondo, más allá de una elección, más allá del sistema de financiamiento político, más allá del sistema de partidos políticos, más allá de cómo se organizan las elecciones, más allá de todo esto, si colamos y metemos todo esto, ¿no?, en una coladera, lo que queda se llama democracia representativa. Y eso es un derecho humano. Así que cualquier cosa, cualquier regla, cualquier conducta que pueda disminuir el ejercicio de ese derecho humano, tengo que utilizar un estándar probatorio flexible. ¿De dónde se me ocurrió esto a mí? No, a mí no se me ocurrió. Fue la Corte Interamericana la que dijo, yo utilizo un estándar probatorio flexible
cuando se trata de analizar la violación a un derecho humano. En este caso, ¿qué derecho humano fue? Libertad de expresión flexible. ¿Por qué? Porque sé quién está sentado frente a mí en el banquillo de los acusados, y él es el Estado. Y el Estado tiene todo el aparato, ¿para qué? Para ocultar, para disuadir, para amenazar y para que yo no lo castigue. Pero en realidad el Estado es tonto. ¿Por qué? Porque yo no busco castigarlo. Yo lo que busco es reparar un derecho humano para que todos los periodistas puedan hablar, para que ninguna persona sea sustraída ilegalmente de su casa en medio de la noche, para que todas las personas puedan ejercer el sufragio, para que todas las personas, y así, porque es el derecho humano. Ya después nos veremos la cara tú y yo para ver cuál es tu responsabilidad frente a estos hechos. Son dos temas. Entonces, la reconstrucción del sistema probatorio forzosamente pasa por cambiar mi mirada ¿hacia dónde? Hacia la violación de derecho humano. Y no como lo estaba haciendo yo, viendo a ver quién pagaba los platos rotos. Eso vendrá después. ¿Cuándo? Cuando yo determine que si hay una violación al derecho humano, por ejemplo, a través de ese concepto de la integridad electoral. Determino que se violó, punto. Ahora vemos quién lo violó. Y entonces ocupa un estándar probatorio alto, por ejemplo, para saber si fue el ciudadano, fue el partido, fue quien, la autoridad, y eso ya será otro tema. O bien puedo determinar como una reparación integral del daño. Lo que podría yo decir es, César, por ejemplo, antes de que te perdamos, anúlate esa elección. Y tú dices, ¿pero por qué, Rubén, la voy a anular? Porque es la manera, no lo sé por qué, pero se supondría que es la manera de reparar el daño que estamos provocando. Oye, pero no es determinante. No me importa. La tendrías que anular. Oye, y si ponemos una multa, déjame ver si con una multa reparamos el daño. Oye, fíjate que mataron al papá de la chica. ¿Crees que con una lana le vamos a devolver a su papá? No. Pues fíjate lo mismo. Poniéndole una multa al partido, no reparamos el daño a la democracia. Oye, pero una medida compensatoria, eso es otro tema. ¿Cómo compensamos económicamente? Y eso, pues no necesariamente ya vemos que va a tener un buen término, ¿no? Pero ¿cómo generamos medidas que garanticen la no repetición de las conductas infractoras? A eso tenemos que echarle mucho coco, tenemos que estudiar más y tenemos que ser los principales defensores de la democracia representativa a través de la reconstrucción de un modelo probatorio. Pues, queridas amigas y amigos, esta fue la charla final del módulo. Felicidades, lo han concluido satisfactoriamente. Me dio mucho gusto conocerlos. Espero que nos sigamos en redes sociales y que tengamos oportunidad de vernos en otra edición más de los cursos de la Escuela Judicial o pues en algún otro lado. Ustedes mandan, ustedes dicen qué hacemos. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Abel. Muchas gracias. Cuídense mucho.